en estado nacional. Aislamiento social y medidas sanitarias irrumpen en la forma en cómo los creyentes practican sus credos religiosos. Iglesias de cualquier denominación, católica, evangélica o cualquier otra, es a que no haya aglomeraciones dentro de ellas. Además, al inicio de esta Semana Santa, religiones mayoritarias en el país enfrentan reto logístico y teológico de acompañar a sus fieles. Es totalmente prohibido utilizar nuestros templos. Una nueva forma de relacionarnos con los fieles. Esto y más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Hoy domingo 5 de abril, domingo de Ramos, domingo con el que inicia la celebración de la Semana Santa para muchas denominaciones religiosas. Y es que precisamente la pandemia a nivel mundial por el COVID-19 ha venido a cambiar totalmente la forma en que se realizan las actividades religiosas y algunos ritos de diferentes credos en todo el mundo. Es por esa razón que en la Mesa de Estado Nacional decidimos hoy invitar a los líderes de 2 iglesias religiosas en Costa Rica, así como un académico para analizar el tema y entender un poco cómo está funcionando. Por eso le damos la bienvenida en primera instancia al obispo auxiliar de San José, Monseñor Daniel Blanco, en representación de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liliana. También está con nosotros don Rigoberto Vega, quien es presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, que está en representación de las diferentes iglesias evangélicas en el país. Gracias, buenos días. Dios bendiga a todos y un placer estar aquí. Muchas gracias. Saludos al obispo don Daniel. Que Dios le También bendiga. nos acompaña, vamos a integrar a nuestro tercer invitado, que es el sociólogo Alberto Rojas, académico de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Alberto. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y a quienes nos acompañan en la mesa. Bien, y es que desde que el COVID-19 se dio a conocer en el mundo por su alta contagiosidad, los sitios de culto religioso se convirtieron en blanco de las medidas sanitarias a nivel mundial y Costa Rica no ha sido la excepción. Veamos. Una masiva reunión anual de la Iglesia Evangélica Christian Open Door el 18 de febrero en Mulhouse, Francia, es señalada por las autoridades de salud como uno de los mayores focos de infección del COVID-19 en ese país, con cerca de 2.500 casos confirmados. Sin querer y sin saberlo, los fieles se convirtieron en vehículo de transmisión. En Corea del Sur, una mujer infectada, que participó en varias ceremonias religiosas de la Iglesia de Jesús de Shincheonji, se relaciona con el contagio de cientos de personas, que luego se multiplicaron casi a 1.500 en la ciudad de Daegu. Debido a la alta concentración de personas en un mismo lugar y su cercanía entre sí, los eventos religiosos de múltiples credos y denominaciones han sido blanco de intervención por parte de autoridades sanitarias en todo el mundo para tratar de contener la pandemia. Iglesias, templos, mezquitas y lugares de adoración se han visto desolados como medida de protección y contención sanitaria. En Costa Rica, desde el 18 de marzo, la Iglesia Católica dio la orden de cerrar los templos y la recomendación a sus fieles de practicar su fe a distancia. Esto significa que 400 parroquias en el país cerraron las puertas de 2.000 templos católicos. Con ello, han tenido que adaptar sus prácticas, concentrándose en los canales digitales y la televisión. Ha implicado una nueva forma de relacionarnos con los fieles, ¿verdad? En una época de pandemia, en la actualidad, con la tecnología actual, pues hemos tenido la oportunidad de acercarnos a ellos por los diferentes medios tecnológicos, de poder seguir celebrando la Eucaristía, nosotros solos como sacerdotes, pero sabiendo que hay personas que están con nosotros por los medios digitales, por las redes sociales. Para que tengan una idea, nosotros en una Eucaristía teníamos tal vez 2.000 personas que la seguían. Después de la pandemia, en un promedio bajo tenemos 23.000, es decir, 23 veces la Catedral de San José llena. Entonces sí ha aumentado exponencialmente muchísimo con respecto a las transmisiones que teníamos nosotros generalmente. Aunque normalmente solo 2 canales en el país transmitían regularmente la misa los domingos, ante la situación los demás canales vieron la necesidad de transmitir el servicio.
La Iglesia Católica además se prepara para emitir las procesiones de Semana Santa a través de la televisión y la internet, pues este año los creyentes también celebrarán una Semana Santa sin precedentes, según los rituales a los que estaban acostumbrados. El cierre de puertas de templos, según ellos, también ha afectado sus finanzas. Nuestros recursos vienen de los fieles, de las ofrendas que se dan en misa, de las misas que se pagan, etcétera. Entonces, al no haber culto público, pues obviamente no hay ingresos, al menos tradicionalmente como los conocemos. Y entonces, obviamente, esto ha golpeado no solamente el culto, la realidad espiritual, que es lo más importante, claro está, lo tenemos muy claro, pero también la realidad económica. Nuestra primera medida ha sido solicitar un 50% de reducción de las jornadas laborales. Sabemos que hay algunas zonas del país que esto no ha sido del todo posible, se han tenido que dar otras soluciones. Por su parte, la Iglesia Evangélica también ha tenido que adoptar sus prácticas. Según la Alianza Evangélica Nacional, en el país, el grupo que ellos representan, ascienden a unas 3.752 congregaciones o iglesias cristiano-evangélicas. Las autoridades de salud obligaron al cierre de las mega iglesias y luego han ido dando normativas para los templos más pequeños. Es totalmente prohibido utilizar nuestros templos para celebraciones de cultos de ningún tipo y de ninguna naturaleza. Toda la iglesia cristiana evangélica, afiliada o no a la federación, tienen que acatar la directriz del gobierno. Sin embargo, es precisamente con ese tipo de templos que por interpretación de algunas municipalidades han enfrentado problemas operativos. No hay orden de clausura de nuestros templos, no hay razón por qué ponerle sellos a los templos de las iglesias cristianas evangélicas, como se ha dado la atribución a algunas municipalidades. Para las personas con creencias religiosas que ejercen prácticas espirituales grupales, la nueva normalidad que implica vivir bajo las restricciones de una pandemia también les lleva a adaptarse a nuevas formas de vivir su fe, sobre todo en momentos que para algunos la incertidumbre, el temor y la zozobra económica requieren de recursos emocionales y espirituales para llevar el día a día. Las imágenes del Papa Francisco el pasado 27 de marzo, al ofrecer la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro totalmente desierta, es otro de los ejemplos de cómo la pandemia trastocó por completo la rutina diaria de las personas, incluyendo su fe. Bien, ¿y por qué estamos conversando de esto en la Mesa de Estado Nacional? Según un estudio realizado en el 2018 y publicado el año pasado por la Universidad Nacional, cerca de un 67% de la población costarricense cree o practica alguna religión. Y por eso estamos analizando cómo ha cambiado en estos momentos. Monseñor Daniel Blanco, de la Iglesia Católica, esta decisión voluntaria que tomó la Iglesia Católica de cerrar los templos, ¿había sucedido alguna vez? ¿Qué implica para ustedes? Voluntariamente no, históricamente pues obviamente ha habido situaciones en el siglo XIX, principalmente a finales, alguna, por decir así, mala relación con el gobierno, que hubo alguna dificultad con la Iglesia Católica, pero voluntariamente y por una situación sanitaria como esta, pues históricamente no tenemos dato acá en el país que haya tenido que realizarse. Incluso con una pandemia como la del cólera en 1856, más bien fue diferente. Se salió en procesiones y en actos de devoción popular pidiendo a Dios el cese de la pandemia. Pero esto obviamente ha sido completamente novedoso, extraordinariamente nuevo, y que también es precisamente en estos días de Cuaresma y Semana Santa cuando nos ha correspondido vivirlo. Claro, usted me comentaba que en las iglesias habían comenzado primero haciendo el aforo del 50%, pero decidieron cerrar por completo. ¿Por qué? Sí. Hubo algunas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud con respecto, por ejemplo, al saludarnos, al tocarnos. Entonces, se tomó una primera decisión de no realizar el saludo de paz durante la Eucaristía, por ejemplo, de que la Eucaristía, la comunión se diera únicamente en la mano para evitar algún tipo de contagio. Después se da el tema del aforo del 50%, empezamos a realizarlo, pero notamos también que
como creo que para eso es un secreto, que la práctica religiosa está muy arraigada en personas de edad adulta o adultos mayores. Entonces, eso significó que estábamos poniendo en riesgo precisamente a una de las poblaciones de mayor riesgo. Entonces, el fin de semana anterior a la decisión de la conferencia episcopal, notamos que aunque disminuyó la cantidad de fieles en las celebraciones, esos fieles que estaban viniendo en su mayoría eran adultos mayores, y pensando en la protección, pues se pensó más bien entonces en esa decisión histórica del 18 de marzo de cerrar los templos para los fieles al culto público. Para protegerlos. En el caso de la Iglesia Evangélica, don Rigoberto Vega, en representación de las diferentes iglesias que hay, ¿cuál ha sido el papel de ustedes, sobre todo cuando veíamos en la nota que esto es un tema de proteger vidas, porque ya ha habido la experiencia de focos de contagio en el mundo que, bueno, han nacido en la práctica religiosa porque la gente no sabe? Sí, ha sido un asunto, Liliana, de caminar en una comunicación muy clara y muy transparente y muy directa con nuestras autoridades. Nosotros como federación nacimos para precisamente ser la entidad que representa ante el gobierno a la Iglesia Cristiana Evangélica y poder tener de primera mano las directrices y las indicaciones que nos gire el gobierno respecto a toda esta situación. A ustedes en primera instancia les dicen que cierren las mega iglesias, las iglesias grandes, pero las iglesias pequeñas, usted decía en la nota que están, digamos, todavía con la diferencia de qué es cerrarlas voluntariamente y qué es ponerles un Correcto. sello. Vamos a ver, aún muy antes de que se giraran instrucciones de ningún tipo, y yo aplaudo la decisión de la Iglesia Católica cuando ellos se pronuncian con el tema de la conferencia para suspender sus iglesias. Ya algunas iglesias nuestras ya habían tomado la decisión, aún antes de que la conferencia se pronunciara, ellos mismos voluntariamente de cerrar. Eso fueron las iglesias Vidas Abundantes, hermano Roy Soto allá arriba en Alajuela, en Poás de Alajuela y otra serie de grupos. El tema de la alianza es cuál es la comunicación y la indicación que el señor presidente y el ministro de Salud, porque en medio de esto también nos hacían la solicitud de que contribuyéramos en lo que es mantener el ánimo y la situación emocional y espiritual. Entonces, que en ningún momento nos han querido ver como alejados de esa nuestra tarea y nuestra función con nuestros feligreses y con el país. Entonces, ellos nos han ido indicando los procesos con mucho respeto de cómo es que como iglesias y comunidades de fe debemos de ir acatando las disposiciones. Nuestra obligación ha sido dar la comunicación oficial y efectiva para que esto sea así. Usted menciona un tema que es importante y es el de mantener el ánimo y el estado del ánimo de la población. Y aquí voy a integrar a nuestro invitado, don Alberto Rojas, sociólogo y académico de la Universidad Nacional de la Escuela de Estudios Ecuménicos. ¿Cuál es el papel de las distintas religiones en las sociedades cuando hay crisis colectivas como la que estamos viviendo en este momento? Hay un estudio que se hizo en Centroamérica, en Guatemala, más específicamente en situaciones de crisis, sobre todo a finales de los años 80 y principios del 90. Un sociólogo, David Martin, que por cierto murió el año pasado, lo que descubrió fue esto. En su estudio descubre que cuando hay situaciones muy difíciles, a la larga las religiones pueden no siempre lograr que la situación se supere. O más bien lo que digo es que todas las personas, cristianas o no, sufren por las situaciones. Lo que una teología llama la ausencia de Dios, ¿cómo se llama? Cuando Jesucristo dice, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que descubre él es algo fantástico. Y lo fantástico es lo siguiente, que cuando una persona tiene fe y una persona y una comunidad tienen fe en Dios y esa fe en Dios les devuelve una confianza en sí mismos, en la persona en sí misma y en la comunidad en sí misma,
Eso hace que cuando vienen situaciones muy, pero muy difíciles, cuando existe una leve oportunidad, una oportunidad pequeña, una pequeña rendijita, son esas personas que tienen fe las que pueden aprovechar mejor la situación. O sea, que la fe les da una vitalidad, una resiliencia, precisamente para poder salir de situaciones difíciles. Aunque sea una mínima oportunidad que le genera el gobierno, que le genera una organización no gubernamental, que le genera un proyecto de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica. Entonces, las personas que confían en Dios y esa confianza les da confianza en sí mismas y confianza en la comunidad creyente, eso permite que las personas puedan salir adelante, aunque sea una pequeñita oportunidad. Entonces pareciera que la práctica de la fe le da la fortaleza a las personas para superar crisis. Don Alberto, y también hay un tema que no se puede obviar, es el tema de la influencia que tienen los líderes religiosos sobre sus congregaciones y la responsabilidad con que deben asumir ese papel frente a crisis sanitarias. Y ahí tal vez le voy a consultar a Monseñor Blanco, ¿cómo lo ha asumido la Iglesia Católica en términos de convertirse en vehículo para llevar el mensaje de seguridad, en términos de las prácticas saludables o las prácticas seguras y el tema de aislamiento social? ¿Cómo han extendido ustedes ese mensaje? Sí, creo que ha sido muy importante con las indicaciones que nos ha dado el Estado, ¿verdad? El Ministerio de Salud principalmente, por parte de nosotros dentro de la Iglesia, con los medios que tenemos, estar ahí siempre recordándole a las personas pues, los diferentes protocolos de higiene que se nos están diciendo, insistirles a las personas que no tienen obligación que se queden en la casa. Se ha hecho todo el esfuerzo, como ya se ha hablado también, de poder transmitir y aumentar las transmisiones para que por los diferentes medios tecnológicos actuales las personas desde sus casas puedan mantener su vida de fe. Lo que hacían diariamente dentro de la iglesia lo pueden hacer ahora diariamente desde sus casas con un celular, con una computadora. E insistir, como digo, en que también nosotros responsablemente tenemos que decirle a las personas que deben cumplirse con ciertos protocolos que ayudan personalmente, o sea, me ayudan a mí en el cumplimiento de esos protocolos, pero que también van a ayudarle a las personas con las que diariamente me estoy relacionando, que es también una responsabilidad solidaria el cuidarme y el cumplir con los diferentes protocolos, y que es parte de la caridad cristiana que se tiene que vivir, cuidar al hermano. Claro, y en el caso de la Iglesia Evangélica, ¿cómo han asumido ese rol de responsabilidad de salud pública? Sí, ha sido muy agresivo en el buen sentido de la palabra, porque a todas nuestras comunidades, gracias a Dios, podemos llegarle a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos en el sector, que son muchos, pero además, en conjunto con el Ministerio de Salud, hemos recibido directamente de ellos los protocolos, también los que son los carteles, para poder en todas y cada una de las iglesias poner visiblemente cuáles debían de ser estos protocolos que debíamos de estar cuidando, y los estamos reiterando a través de las emisoras cristianas de radio por todo el país y reforzando con diferentes comunicados y haciendo un llamado vehemente en que eso es algo que no podemos descuidarlo, ¿verdad? Entonces la estructura nuestra es muy fuerte, como usted decía, son casi 4.000 iglesias prácticamente en todos los barrios, tanto área rural como área urbana, y este es un llamado claro que nosotros hemos logrado dispersar y que gracias a Dios pues ha sido muy bien recibido y atendido, porque en esto como iglesia hemos tenido también en algún momento la ventaja de servir y facilitar para otros procesos de emergencia. Entonces cada iglesia en la comunidad está atenta y sabe qué es lo que debe de transmitir, no solo a ellos mismos, sino a las comunidades donde ellos se encuentran. Claro, y es que de cara a lo que históricamente estaban acostumbrados, por lo menos los practicantes de la fe católica y algunos de la evangélica, de cara a iniciar la Semana Santa, pues había mucha expectativa, sin embargo todo esto cambió. Y vamos a ver un poco lo que dijo el presidente de la República esta semana con respecto a las celebraciones. En materia de
iglesias de cualquier denominación, católica, evangélica o cualquier otra, es a que no haya aglomeraciones dentro de ellas, pero si bien se puede transmitir con grupos reducidos de personas para que lleguen los cultos o las distintas actividades religiosas a los hogares de las personas. Eso puede seguir. Más en una semana para las personas de fe católica como la Semana Santa, pero en general para cualquier fe la actividad religiosa puede seguir, pero bajo esas condiciones. No hay ninguna instrucción para en este marco cerrar o poner sellos a iglesias de ninguna denominación. Eso es muy importante recalcarlo. Recalcar que el presidente ha sido claro de que no hay la instrucción de cerrarlas, pero sí no de que haya aglomeraciones. Y esto, Monseñor, nos lleva al tema de Semana Santa. ¿Cómo cambia por completo y cuál fue la directriz que enviaron esta semana a los feligreses con respecto a Semana Santa? Sí, bueno, ya desde el 19 de marzo las iglesias estaban cerradas. Teníamos claro que no, antes de la Semana Santa eso no iba a cambiar, esa realidad no iba a cambiar. Estábamos esperando también alguna directriz por parte de la Santa Sede con respecto a cómo se iban a dar algunas celebraciones, porque creo que para todos es bastante obvio que la celebración principal de los católicos y de los cristianos es la resurrección de Cristo, que es la Pascua, y que no variamos la fecha, porque es una fecha que no se puede variar. Entonces, había que tener alguna claridad con respecto a qué se podía hacer, qué no se podía hacer a nivel de ritos. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál fue la...? Tenemos claro que no podemos hacer procesiones, tanto por la regulación nacional, como la misma Santa Sede pidió que las procesiones no se realizaran. Procesiones dos específicas que son parte esencial, que nunca se pueden quitar, que es la procesión de palmas de hoy Domingo de Ramos y la procesión con el Santísimo Sacramento el Jueves Santo. Igualmente la Santa Sede ha pedido que no se realicen. Hoy no hay bendición de palmas en todo el país y el jueves no habrá procesión con el Santísimo Sacramento. Todas las celebraciones, el resto de las celebraciones, que serían las celebraciones meramente litúrgicas, la celebración de la Eucaristía, tanto hoy Domingo de Ramos como el Tríodo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y el sábado de la Vigilia Pascual, se van a realizar, pero a puerta cerrada, donde el sacerdote en su comunidad parroquial, el obispo en su catedral, va a realizar el rito eucarístico o la pasión del Señor y la adoración de la cruz, él solo, con algunas personas, especialmente los que van a colaborar con la transmisión que se va a realizar en los diferentes medios, pero las demás personas tendrán que verlo por televisión, tendrán que verlo desde alguna red social. Seguirlo desde una forma personal. Para evitar lo que decía el señor presidente de la aglomeración. Para nadie es un secreto que estas celebraciones traen muchísima gente a nuestros templos, entonces sería imposible evitar la aglomeración si se hiciera puertas abiertas. Entonces, cada sacerdote en su comunidad, los obispos en sus catedrales, realizarán las celebraciones del jueves, del viernes, la vigilia pascual, solos, con una liturgia muy reducida que el Santo Padre ha aprobado para estos días y que se estará transmitiendo por diferentes medios. En el caso de la Iglesia Evangélica, don Rigoberto, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes a sus feligreses para vivir en estos días su fe desde sus casas, quedándose en casa? Bueno, agradecer que el señor presidente pudiera aclarar definitivamente cuál es la posibilidad que nosotros tenemos para poder hacerlo. Y nos unimos a ese llamado, al llamado de que podamos nosotros utilizar nuestras plataformas, que es lo que tenemos. Nosotros no contamos con la facilidad de que canales seculares de televisión nos transmitan ningún tipo de actividad. Los mismos canales cristianos evangélicos continúan con su programación normal, y una ventaja, y por lo cual nosotros estábamos abogando una clarificación en esto, es porque las iglesias, por pequeñas que sean, ya habían logrado adaptar sus templos para las transmisiones precisamente de sus servicios vía las plataformas
por internet. Entonces, de ahí que queríamos una clarificación en esto, porque una gran mayoría ya estaban siendo víctimas de poniéndosele sellos y cintas amarillas. Pero creo que el presidente ha sido totalmente claro y esperemos ya que con eso Pero las municipalidades no han ido a quitar sellos y no le han ido a quitar las áreas de salud. Nosotros no podemos quitar sellos porque sabemos que eso es cárcel. Lo que quieren ustedes es simplemente la posibilidad de que pocas personas entren a hacer manejo administrativo. Porque ya nos hemos preparado para responderle la pregunta, porque ocupamos tener el acceso para poder hacer las transmisiones, y en cuanto a Semana Santa para nosotros es fundamental, porque sabemos que es una semana muy oportuna para nosotros adaptar el mensaje y la predicación que siempre hemos hecho para toda la población y aún nuestros filigreses. Poder predicar o hablar sobre el Domingo de Ramos para nosotros es extraordinario. Poder hablar de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y lo que todo esto implica. Entonces sí, para nosotros como Iglesia Cristiana, Semana Santa se ha convertido en una oportunidad muy hermosa para que podamos adaptar nuestra predicación y nuestra enseñanza. Ya antes tal vez de irnos al corte comercial, quisiera volver con don Alberto Rojas para hacer el análisis un poco sociológico de esta ruptura de esas prácticas, actividades y cultos. ¿Qué impacto tienen las personas que creen, ¿verdad?, que tienen sus creencias religiosas en momentos abrumantes como este, donde hay evidentemente una sobreinformación de las cosas complicadas y tristes que están pasando en el mundo con la pandemia? Esto puede generar en las personas mucha tensión, estar en la casa, no poder salir, como usted dice, estar saturados de mucha información difícil, pues, y luego la otra cosa es que no poder comunicarse de una manera normal con los demás, pues va a crear tensión, va a crear estrés y una nueva dinámica que incluso todavía no sabemos qué es lo que va a implicar en las personas. Vamos a tener que investigarlo posteriormente. Pero acá precisamente va a ser muy, 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 muy importante, por eso un acompañamiento desde los medios y un acompañamiento precisamente para dar esperanza, para dar compañía, para dar precisamente luz de que podemos salir en conjunto como país para adelante. Entonces, digamos, los mensajes que en este sentido puedan dar las iglesias de cualquier confesión va a ser fundamental, porque puede darle a las personas aliento, les puede dar esperanza y les puede dar un sentido de estar en la casa, precisamente un sentido de fe que tiene que ver con el cuidado de las demás personas, un acto de amor, por decirlo de alguna manera, de cuidado de las personas, incluso de las personas más débiles, que son las más vulnerables, que pueden ser afectadas por el COVID-19. Esta ruptura radical que ha significado la pandemia, ¿podría ser que cambien las prácticas y algunos ritos a futuro? Personalmente creo que toda esta situación debe hacernos cambiar de muchas maneras. Y obviamente en el modo en que vivimos la fe debe ser una de las cosas en que el ser humano debe cambiar. Mi relación con Dios y la relación con la comunidad debe cambiar. Creo que nunca tan visiblemente por la tecnología actual había estado tan a la mano el vernos tan necesitados y tan vulnerables como sociedad, como personas y como humanidad. Creo que sí, y tiene que ser un cambio para bien. Creo que si lo vemos de una manera objetiva, como deberíamos de verlo absolutamente todos, independientemente de la fe o en lo que crean, hay una lección de vida impresionante, impresionante. Y creo que esto nos ha hecho también recuperar la armonía, la familia, las relaciones, extrañar mucho también a quienes normalmente los veíamos cotidianamente y ahora valoramos y extrañamos montones, hasta poder darnos la mano. Es impresionante. Siquiera eso se siente uno hasta maleducado, como que no termina uno de
Tenemos que aprender. Sí, ha cambiado totalmente nuestra práctica. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este momento y al regresar vamos a ver un poquito con más detalle cuál es el perfil de las creencias religiosas en Costa Rica. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en la Mesa de Estado Nacional, hoy analizando un poco cómo el COVID-19 ha puesto una prueba de fe en algunas doctrinas religiosas. Pero antes de continuar, quiero que veamos un poquito el perfil de cuáles son esas prácticas de fe que tienen los costarricenses según estudios recientes. El estudio de percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, realizado en el 2018 por varios centros de investigación de la Universidad Nacional, permiten dar un vistazo a las creencias y prácticas que en cuanto a la fe tiene la población costarricense. Al consultar a los encuestados si participaban en alguna religión, iglesia, filosofía o búsqueda espiritual, la mayoría, un 67.4%, contestó que sí, mientras un 32.5% dijo que no. Sin embargo, cuando se les pregunta si participan de forma activa en actividades religiosas de su iglesia o congregación, las cifras disminuyen, pues solo un 52% dijo que sí lo hacía, mientras que el 48% reconoció que no participaba activamente de dichas actividades. El estudio de la UNA mostró que de los encuestados, más de la mitad, un 52%, practican la religión católica, mientras que un 27% dijo ser evangélico o cristiano y un 16.5% manifestó que era creyente, pero que no se identificaba con una religión específica. Casi un 3% de la población consultada dijo practicar otras religiones. Por su parte, el estudio de opinión sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la UCR, realizado en el 2019, muestra cifras similares. El porcentaje de católicos es de 54.3%, evangélicos y pentecostal 17.2%. Quienes no profesan ninguna religión llegan al 21.9%. Otras religiones 2.4%, y tanto los protestantes como los testigos de Jehová tienen poco más de un 1%. Según el Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos, PROLADES, el movimiento de feligreses del cristianismo evangélico ha venido creciendo. El estudio muestra cómo en el 2001 más de 238,000 costarricenses se identificaban con dicho movimiento. Para el 2013, esa cifra casi se había duplicado, llegando a 465,330. Don Alberto, usted es uno de los investigadores de uno de esos estudios, el que hizo la Universidad Nacional, y ahí vemos que un buen porcentaje de los costarricenses tienen sus creencias religiosas, creen en algo, pero no muchos la practican. Eventos disruptivos como esta pandemia que cortan con esas actividades religiosas podrían hacer predecir que vaya a bajar todavía más esa participación. No, o sí, bueno, digamos no tenemos una bola de cristal, va a depender de cómo se comporten los diferentes grupos religiosos. Digamos que ahorita las personas son muy críticas de las prácticas religiosas, de los liderazgos religiosos, y entonces va a depender de cómo se comporten esos grupos en medio de la pandemia y el efecto que tenga en la práctica de las personas. Hay algo importante sí que decir, digamos, que en medio de estos números, aunque la persona practique o no practique la fe dentro de una organización religiosa, hay algo bien interesante, y es que el 97,5% cree, no todo el mundo practica. Y luego hay un estudio también de la Universidad de Costa Rica en donde dicen que los católicos que no practican no dejan de ser católicos, sino que tienen otra práctica del catolicismo. O sea que hay cosas nuevas. Monseñor, ¿usted está de acuerdo en esa apreciación que los católicos que no practican son católicos pero con otra práctica?
Sí, bueno, don Alberto hablaba de un estudio sociológico al respecto que conozco. Sí, hay diferentes prácticas. El ser humano va a practicar la fe de muchas maneras y aquel que se denomina católico porque ha sido bautizado y ha tenido algún tipo de relación con la Iglesia Católica, tal vez ha dejado de practicar algunos ritos propios del catolicismo, pero en su vida personal mantiene otra forma de practicar la fe, de vivir la fe y de su relación personal con Dios que no le permiten dejar de decirse católico aunque no esté practicando. Claro, y en un momento disruptivo como este, como en la pandemia, hay ritos, digamos, icónicos de las creencias religiosas que se ven interrumpidos. En el caso de la Iglesia Católica, la confesión, la comunión y los funerales cambian totalmente. Y los matrimonios. Y los matrimonios. ¿Qué pasa con esas 4 cosas en términos muy sencillos? En este momento nadie puede comulgar. Exactamente. En el momento en que se dio toda esta situación, se habló una frase que tal vez estuvo incluso un poco discutida, fue el tema de todo aquello no esencial. Se tenía que posponer. Entonces, todo lo que se puede posponer no es esencial en este momento. Entonces, si yo no estoy en peligro de muerte, que para un católico la confesión cuando está ya en ese paso de muerte es muy importante, esencial. Si no estoy en ese paso, puedo posponerlo a que esta situación pase y me acercaré a la confesión. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la contrición perfecta y de la oración personal con el Señor para el perdón de los pecados cuando en una situación como esta no es posible la confesión. Con el tema de los matrimonios, igualmente se puede posponer el rito matrimonial para después. Con el tema de la comunión estamos acostumbrados generalmente a la comunión sacramental, que es ir y participar del pan eucarístico, ¿verdad? Participar del pan eucarístico, exactamente. Pero hay otros momentos de comunión en las que me puedo relacionar y entrar en comunión con Dios y con los hermanos por la oración tan fuerte en la que me puedo unir a un grupo grande de personas que aunque no están a la par mía, puedo orar junto a ellos. Y la relación con Dios, que siempre debe ser de comunión, que aunque no estoy sacramentalmente participando de la comunión, sé que espiritualmente Dios siempre está conmigo. En el caso de los funerales es de lo más duro que nos ha tocado vivir, creo que no solamente a los católicos, sino en general. Despedir a una persona sin los ritos fúnebres a los que la persona estaba acostumbrada, la familia estaba acostumbrada, y tener que hacer un rito muy corto, hacerlo a puerta cerrada, hacerlo con máximo 10, 15 personas, o hacerlo en el cementerio únicamente sin ir a la iglesia, ha sido de lo más duro. Pero en la comunión de los santos que cree la iglesia también tenemos claro que los hermanos que han fallecido en estas circunstancias están en el cielo y que la celebración eucarística, igualmente cuando esto pase, lo podemos posponer. En el caso de las creencias evangélicas, ¿cuáles ritos y prácticas se ven totalmente interrumpidos? En este momento prácticamente todo, Liliana. De ahí la urgencia nuestra de poder mantener ese contacto que estamos pidiendo, porque todo... En línea, digamos, sí, en línea. Sí, porque el trabajo nuestro es muy pastoral. El trabajo nuestro es de mucho acercamiento a la comunidad, al barrio, a los filigreses, visitar, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Hacemos casi que cada semana los encuentros, retiros espirituales, reuniones de mujeres, de jóvenes, de damas. Tenemos todo un programa durante la semana muy fuerte que necesariamente se ve suspendido y estamos claros que así tiene que mantenerse. Nos afecta mucho el no hacer el trabajo y la visita pastoral, mayormente en aquellos que en este momento lo estén necesitando. El adulto mayor nos preocupa montones, los niños nos preocupan, nosotros somos muy fuertes, son miles, si no millones, que cada domingo de niños reciben instrucción bíblica, que se reúnen, reciben su merienda. El trabajo social que hacemos desde las iglesias locales es impresionante. Todo esto se ve ahorita suspendido por la emergencia, y sí, es una prueba de fe, porque de alguna manera aquí es donde tenemos que seguir adelante a pesar de todo esto. Los equipos de trabajo, los líderes están en stand-by esperando ver hasta cuándo podemos recuperar. Los funerales, hay quienes ya se nos han fallecido algún miembro en la iglesia y hemos tenido
de prácticamente que manejarlo muy a distancia. Nosotros no tendríamos ningún problema en ir a atender y asistir al enfermo ahorita mismo al hospital donde sea. O sea, ya es un tema que sabemos que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero la recomendación es... Sí, en este caso es un tema de salud pública para evitar el contagio. No hay forma de hacerlo, sé que lo haríamos. Y está el otro tema que es el logístico. El vocero de la curia nos explicaba que han tenido recortes en los ingresos, porque en el caso de la Iglesia Católica, digamos que el flujo de caja se mantiene con las donaciones de los fieles que van al culto, y esto ha hecho, o a la iglesia, y esto ha hecho, por ejemplo, que ya tengan que recortar la planilla. ¿Cómo está ese recorte personal y cuán duro es agregar más zozobra a esas personas al dejarlas, digamos, sin menos ingresos? Claro, ha sido un tema también bastante duro que hemos tenido que afrontar. La no participación de los fieles en el culto público normal de ir a la iglesia corta y casi que pone en cero la ofrenda que normalmente un fin de semana la iglesia, la parroquia podía percibir, y eso ha significado que se tomen medidas según los decretos que ha dado el gobierno de la República con respecto a los trabajadores de quienes colaboran en la iglesia, tanto en las parroquias como en otras instancias como la curia metropolitana, la conferencia episcopal. ¿Y cómo ha sido eso, monseñor? Tener que decirle a la gente en este momento que la Iglesia Católica tiene que recortarles la jornada. Pues la experiencia personalmente que me ha correspondido en algunos espacios ha sido realmente reconfortante. Es gente que conoce la situación que se está viviendo, que ellos mismos han visto lo que está pasando en las iglesias, ellos mismos conocen, porque algunos son los contadores, los secretarios, las secretarias, y saben la disminución de personas en estos días. He tenido la experiencia de algunas personas a los que se les ha dicho se tiene que recortar al 50% su horario de trabajo y por tanto su ingreso mensual, y me han dicho no, quiero que se recorte totalmente. Voluntariamente lo dan al 100%. Voluntariamente han decidido el 100%, que sea parte de lo que yo puedo dar a Dios y a la iglesia. Ofrenda. Don Rigoberto, usted mencionaba el tema de que es una prueba de fe, y eso nos lleva al tema, digamos, más teológico, de que quizás muchas personas en este momento, el aislamiento social, la zozobra por no saber si tienen la seguridad del sustento económico, el miedo por su propia vida ante la pandemia, los lleve a plantearse si, les ha abandonado Dios en sus creencias. ¿Les han transmitido eso a ustedes, sus feligreses? Sí, bueno, esta es la hora de la verdad. Nosotros creemos que se ha puesto un muy buen fundamento sobre la comunidad de fe a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esperamos que todo el proceso y trabajo que hemos hecho con ellos de formación, de discipulado, hoy es cuando tiene que salir a prueba realmente toda esa formación bíblica de fe, de esperanza, de convicción, de que Dios no habita en cuatro paredes, que nos hace mucha falta el templo, pero que efectivamente es un buen momento para que no solamente ellos se vean fortalecidos, sino que ojalá ellos se puedan también convertir en gente que le esté llevando en este momento esa fe, esa esperanza a los miembros de su familia y a los más cercanos a ellos, ¿verdad? Porque igualmente para nosotros no es fácil hacer iglesia como toca hacerlo ahora, pero creo que va a salir a relucir lo mejor de cada uno de nosotros en nuestra fe. Un poco en línea al mensaje del Papa Francisco en esas imágenes que veíamos en esta oración Orbi que hizo con esa plaza de San Pedro totalmente vacía. El mensaje era: estamos todos en esta barca. Sí, el Papa fue muy claro en su oración y en el mensaje de la bendición Urbi et Orbi, donde decía, todos nos hemos sentido en este momento vulnerables ante esta situación. Todos delante de Dios nos sentimos necesitados y todos estamos en una misma barca donde podemos experimentar de una manera particular, aún en medio de esta situación difícil, el amor de Dios que nunca abandona. La palabra de Dios nos dice que para el que cree y el que ama a Dios todo le sirve para el bien.
Entonces, esta situación también debe servirnos para el bien de la humanidad. Ya hace un rato lo decía, debemos salir de esto más fuertes, más hermanos, más unidos, con una perspectiva de la vida muy diferente, donde lo esencial realmente sea importante y no tanta cosa superflua a la que le ponemos nosotros importancia. Don Alberto, y habla, monseñor, de los más vulnerables. Esta pandemia es un riesgo particular para los adultos mayores, que además, para muchos de ellos, las actividades religiosas eran parte de su vida social y están ahora no solo en aislamiento en sus casas, sin vínculo con sus familias, sino con esta otra parte. Un poco cómo conllevar esa situación para esa población, que además no muchos de ellos son tan tecnológicos para accesar las herramientas digitales. Aquí va a ser importante los trabajos de solidaridad familiar. Digamos, es vital e importante que nos apoyemos unos a otros dentro de las posibilidades que tengamos. Entonces, por ejemplo, por dicha hay muchos teléfonos inteligentes, no todo el mundo tiene, pero digamos está muy generalizado. El trabajo que se puede hacer al interior de las familias precisamente para poder comunicar a la persona anciana con la actividad religiosa que se está transmitiendo por vía de internet va a ser fundamental. O sea, vamos a poder salir de esta situación conforme nos solidaricemos unos con otros y conforme tengamos esa espiritualidad o esa cultura del cuidado común. Eso va a ser vital y fundamental. La posibilidad de que por los medios que tengamos a mano, por los teléfonos, por las computadoras, nos apoyemos unos a otros para poder hacer contactos. Si la persona de la tercera edad no maneja cierta tecnología, pues el muchacho que está en casa, el nieto que está en casa, la hija que está en casa o el hijo, que tenga la posibilidad de establecer los canales para que nos podamos comunicar unos con otros. Yo creo que de esta situación, les decía, va a depender del comportamiento de las iglesias lo que pase. Y entonces yo creo que esa posibilidad de que estén en proceso siempre de comunicación por los medios que tengan a mano va a ser fundamental, mandando siempre un mensaje de esperanza. Y para muchos de esos adultos mayores, don Alberto, esta situación los ha llevado a tratar de brincar un poquito a la tecnología. Yo lo he vivido con mi mamá, descubriendo la videoconferencia con los nietos, o con mis tías también, adultas mayores, descubriendo las facilidades de los teléfonos, pero no todas las personas tienen acceso a eso. Sabemos que hay comunidades muchísimo más vulnerables, con limitaciones económicas, incluso de desplazamiento, que esta pandemia nos pone ante la disyuntiva de que muchas veces las iglesias pues hacían labor social y en este momento todo lo que tenga que ver con contacto no se puede. Entonces también se ven ustedes amarrados de esta función. Sí, no, como lo hemos venido mencionando, ese es el gran reto y el gran desafío, mantenernos activos, mantenernos en contacto, mantener nuestro mensaje claro y directo con todo lo que tienen que ser nuestros feligreses, pero ahora estoy totalmente convencido que igualmente para la Iglesia Católica nos está tocando, con el favor del Señor y sin sonar arrogantes, echarnos toda una nación encima, a quienes nosotros queremos también apoyar y sostener emocional y espiritualmente, porque como bien usted lo ha dicho y lo ha dicho todos, unámonos alrededor de esta situación y seamos uno para poder salir de esto de la mejor manera posible, sin ningún tipo de diferencias y cuestiones que vengan a marcarnos barreras, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es nuestro deseo, es nuestro anhelo de que salgamos juntos y que podamos sostenerle emocionalmente a Costa Rica y a nuestras membresías en su fe, y por supuesto la parte emocional es fundamental en todo esto. Tal vez durante estas semanas hemos escuchado mucho a través, por ejemplo, en Telenoticias, yo he estado escuchando mucho y en Buen Día, los consejos de psicólogos, de coach, de conferencistas, un poco de cómo mantener el positivismo en estos momentos. Monseñor, desde el punto de vista religioso, ¿cuáles pueden ser algunas de esas recomendaciones para que las personas puedan mantener ese positivismo frente a la adversidad? Sí, en medio de esta limitante que hablábamos, tecnológica tal vez de algunos adultos mayores,
pero ojalá que muchos que nos están viendo ayuden a los de edad más avanzada y menos hábiles en la tecnología. Hay diferentes plataformas dentro de la Iglesia Católica, y supongo que los hermanos no católicos también tendrán, donde hay diferentes formas de vivir la fe, y de vivir la fe en época de pandemia, con oraciones, con charlas, con motivación, en las diferentes, como digo, plataformas de la Iglesia, donde se pueden bajar de internet, que las personas en sus casas puedan verlas por los medios de comunicación que tenemos, libros de oración, devocionarios católicos para estos días de la Semana Santa, que ahí, ¿verdad?, ha habido todo un esfuerzo en estos días de trabajo precisamente para que se pueda vivir estos días de Semana Santa desde la casa. Entonces hay diferentes instrumentos que en las plataformas tecnológicas de la Arquidiócesis de San José pueden bajar gratis de internet para que lo puedan vivir, porque la vida de fe, como un elemento indispensable, como muchos otros elementos en la vida de la persona, para mantener esa salud espiritual, psicológica, va a ser importante y necesaria en estos días, y más en estos días que nos ha correspondido vivir, como repito, la Cuaresma y la Semana Santa, un poco metidos en la casa. Entonces, que lo podamos hacer desde los instrumentos que podemos brindarles, para no decir que pasó la Semana Santa en blanco, sino que realmente desde la realidad actual podamos vivir la fe en estos días. Claro. Don Rigoberto. Nos toca ejercer el sacerdocio ahora a cada uno de nosotros de una manera particular. La Biblia está llena de disciplinas espirituales que posiblemente habíamos perdido y es tiempo de volverlas a recuperar. La oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, ponga música, lea la Biblia. Decía el estudio que el 97% de los costarricenses de alguna manera practican la oración. Hable con Dios. Lo que más tiempo tenemos ahora es para leer, para orar, para escuchar música, para acercarnos a nuestras comunidades de fe de manera virtual. Entonces hay mucho en lo que todavía nosotros podemos invertir el tiempo y fortalecernos espiritualmente y no perder esa conexión con Dios. Don Alberto, desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo seguir siendo comunidad independientemente del credo religioso? Porque hoy estamos aquí con los representantes de dos iglesias que son, digamos, representan la mayoría de lo que se practica según los estudios, pero independientemente de cuál sea el credo religioso de uno, o si no tiene credo religioso, ¿cuáles son las prácticas con las que puede ser colectivo en un momento de aislamiento como el que vivimos? En momentos de aislamiento es importante que averigüemos quién está en necesidad, por ejemplo, quién le hace falta alimento. O sea, una cuestión importante ahorita es fortalecer el tejido social y uno, no dejar de comunicarnos. Eso es y luego la otra cuestión es que en esa comunicación averigüemos quién tiene necesidades fundamentales. Si le falta alimento, puede ser que haya gente que ahorita tenga ese tipo de problema y establecer dentro de las regulaciones que existen la posibilidad de apoyarnos unos a otros. Eso va a ser muy, muy, muy importante para, aunque no nos veamos, siempre estar unidos. La posibilidad de que prestemos no solamente hablar, sino la posibilidad que nos prestemos para escucharnos. La posibilidad de, repito, no perder el contacto. Ahorita va a ser fundamental a la distancia tener contacto y dentro de ese contacto reconocer, averiguar quién está con necesidades para tener la posibilidad de canalizar apoyo. Y aquí las iglesias van a ser fundamentales, pero más allá de la fe, digamos como un acto humano fundamental. Ahora necesitamos ser más sociedad que nunca. Y entonces hemos demostrado que somos muy disciplinados para estar en la casa, digamos, todo un país, digamos, con una actitud y una acción concertada. Eso es súper sociológico e interesante, pero entonces ahora va a ser fundamental, repito, no perder la comunicación y reconocer quién tiene necesidades para establecer una red de apoyo para que nadie sufra en sus necesidades básicas. Así es, don Alberto, eso que usted dice es muy importante. Ejercer la bondad.
ejercer la empatía y ejercer la solidaridad. Este es un momento, esa es una forma en la que podemos ser sociedad. Estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa y voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto hagan sus conclusiones. Empezamos con usted, don Rigoberto. Gracias. No, agradecer la oportunidad del espacio y me parece a mí fundamental que no bajemos los brazos, no bajemos la guardia. Atendamos, por favor, todas y cada una de las recomendaciones que el gobierno nos está haciendo. Nos enfrentamos a una semana de mucho recogimiento en donde vamos a estar cerca de ustedes a través de las plataformas en las redes sociales y le animamos para que usted nos siga y pueda seguir recibiendo ese mensaje de fe y de esperanza según la clase de fe que usted profese, pero por sobre todo que por favor no se nos desanime. Cuidemos nuestras casas, nuestros adultos mayores, a nuestros niños y hoy que estamos todos juntos bajo ese mismo techo que hacía rato no lo estábamos, mantengamos por favor en todo la cordura y el respeto y la buena comunicación. Yo les bendigo y agradezco al Señor esta linda oportunidad que nos ha dado. Muchas gracias, don Rigoberto. Vamos con Monseñor Daniel Blanco. Agradecer de corazón la invitación a este programa, la oportunidad de poder comunicarnos y hablar de esta realidad que vivimos en este momento histórico. Pedirle a toda la comunidad creyente, católica y no católica, que sigamos, como ya se ha dicho, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que nos cuidemos los unos a los otros, es parte de la caridad cristiana. El amor al prójimo en estos días se ve reflejado en el cuidarnos los unos a los otros, entonces cumplamos con las diferentes medidas sanitarias que se nos están pidiendo. Que estos días que hoy iniciamos con la Semana Santa, con la Semana Mayor, nos permita recogernos interiormente en la oración, en la comunión con Dios y en la comunión con el hermano, que si estamos ahí en la casa, pocos o muchos podamos tomar estos momentos de reflexión, de oración delante del Señor para agradecerle todo lo que nos ha dado y que el Señor en estos días santos a todos nos regale su abundante bendición. Muchas gracias. Terminamos con usted, don Alberto. Esta Semana Santa creo que vamos a poder vivirla tal como se plantea. Hay momentos donde vamos a sentir la debilidad y la vulnerabilidad como seres humanos. Sentimos de alguna manera la muerte cerca, pero ojalá esto nos sirva también para renacer como sociedad, como Costa Rica, fuertes para poder salir avante. Y aquí hay algo que me parece muy interesante, sobre todo para el día después, para lo que viene después, y es algo que la doctrina social de la Iglesia lo plantea y lo plantea muy bien, y es que los bienes tienen una vocación universal, en el sentido de que si yo tengo un bien a la larga, tengo que ponerlo a disposición porque es de todos los demás, aunque yo lo administre, y aquí va a ser vital eso, y ojalá esto se refleje en la política pública, que los que tienen más puedan aportar más a la solución de los problemas que se nos viene después de la crisis, y aquí salgamos renovados y resucitados después de esta crisis que se nos vino a todos encima. Muchas gracias, don Alberto, y llegamos ya al final de este programa. Agradecerle a nuestros invitados su tiempo el día de hoy y recordarles a todos que parte de ejercer la bondad y la solidaridad es cuidarnos, mantenernos en casa, no poner en riesgo a los demás y que nos importen las necesidades de los demás. Recordarles que nos escriban a mi correo l.carranza@teletica.com, sugiéranos sus temas y háganos sus observaciones. Bueno, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo.